Grandemente, mis queridos amigos, en esta preciosa noche que el Dios de la gloria nos da para poder compartir junto a ustedes la palabra del Señor. Dice la Biblia que Dios hace salir su sol sobre justos y sobre pecadores. Por lo tanto, queridos amigos, la bondad del Señor va mucho más allá de la condición que la persona tenga. Eso nos permite el dimensionar cuán grande es el amor de Dios, incluso por aquellos que no le buscan, por aquellos que no le sirven, por aquellos que viven el día a día sin servir a Dios. Ahora, a Dios lo que le importa en sobremanera, querido amigo, es que usted conozca a Jesucristo. Y es por eso que manda a los predicadores a estos lugares, es por eso que manda a los evangelistas, a los maestros de la palabra, a los predicadores itinerantes, los manda a estos espacios públicos para anunciar el mensaje del Evangelio. Y más aún considerando, querido amigo, en la situación en la que se encuentra nuestra misma nación. Hemos sabido cómo el gobierno presente está entregando el gobierno prácticamente en una quiebra, porque no se avisoran tiempos mejores, no se avisoran tiempos mejores en lo económico, pero tampoco se avisoran tiempos mejores en el ámbito psicológico, emocional. El gran problema que vive nuestra nación, querido amigo, no es solo un problema económico, que lo tenemos. Saque usted la cuenta que hay un 10% de cesantía en medio de las mujeres. O sea, estamos en dígitos muy complicados en nuestro país. Considere usted, querido amigo, que Chile ocupa el segundo lugar de los países que contienen o comprenden más personas con depresión. En primer lugar encontramos a la nación de Corea del Sur. Saca tú la cuenta que Corea del Sur es uno de los países asiáticos más desarrollados allá en el Asia, mucho más desarrollados que Norcorea, que es una dictadura comunista. Pero el problema, querido amigo, del hombre no se soluciona con más dinero, con más recursos, con más economía. Está Corea del Sur y luego le sigue Chile como uno de los países más depresivos del mundo. Considera tú que el 69,4% de la población nacional aquí en Chile reconoce que ha experimentado una depresión o alguna señal de depresión en su vida. 1 de cada 3 jóvenes en nuestro país reconoce haber vivido cuadros depresivos. Imagínate, el 33% de la juventud está experimentando problemas psicológicos, emocionales. Entonces, cuando nosotros llevamos la palabra de Dios, cuando nosotros llevamos el Evangelio de Cristo, le estamos llevando el mensaje a una sociedad que está enferma, enferma del corazón, enferma de la mente, enferma del alma. Sí, hay gente que canta, que baila, que grita, que se va a meter al estadio, pero en lo profundo de su ser hay grandes carencias emocionales, afectivas, y sobre todo hay problemas espirituales. Gloria a Dios. Hay un doctor en psiquiatría, Giorgi Agostoni, que menciona, querido amigo, que al día, aquí en Chile, 5 personas se quitan la vida. 5 personas se quitan al día la vida en nuestra nación. Entonces, ¿cómo puede haber personas, cómo pueden haber gente que digan, oye, pero ¿para qué están predicando? Es que ¿saben lo que estamos haciendo? Estamos haciendo el predicar la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios solamente puede hacer, lo que no hace la psicología, lo que no hace la psiquiatría, lo que no hace la religión, lo hace el Evangelio de Cristo. Porque el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree. Amén, amén. O sea, el poder del Evangelio, ¿saben quién actúa? En el que cree. Por ejemplo, ahora estamos predicando la palabra en este lugar. Lo hemos predicado en el Hospital Sotero del Río. Lo hemos predicado en la cárcel de Puente Alto. En la torre número 1, en la torre número 2. Donde están los rematados. Hemos estado predicando la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, ¿saben quién actúa? La palabra de Dios actúa en aquellos que creen. En aquellos que quieren creerle a Dios. En aquellos que quieren creerle al Señor Jesucristo, que Jesucristo es el Salvador de los hombres. Alabado sea el Señor. Es por eso que nos paramos en estos lugares con tanta seguridad, Amén. con tanta convicción, porque no venimos a promover a candidatos políticos, ni de izquierda, ni de derecha, ni centro izquierda, ni centro derecha. Venimos a proclamar al único que venció a la muerte, al único que venció al diablo, al único que venció a los demonios, al único que venció a Satanás. Y ese es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el que vino a esta tierra a salvar a los pecadores. Y el apóstol Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. Bendito Dios. Hay mucha gente que confunde la religión con el Evangelio. Queridos, el Evangelio es el mensaje de buena noticia para los hombres. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia, amigo? Que Dios quiere salvarte. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios puede perdonar tus pecados. Amén. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios puede poner tu nombre en el libro de la vida. Ahora, ¿qué hay que hacer para aquello? Hay que tener una relación con el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es el Mesías, es Jesucristo, es el Nazareno, es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén. Alabado. Déjame compartirte una palabra de Dios en esta hora de la noche, en este día miércoles 1 de octubre. Mira lo que dice la Biblia, allí en Mateo capítulo 17, versículo 14 dice, cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él. Mira, vino un hombre y se arrodilló frente a ¿quién? Frente al Papa de Roma, frente a un pastor evangélico, frente a un predicador como yo. No, se arrodillaron donde el hombre se tiene que arrodillar frente a su creador. Amén. ¿Sabe qué es lo que hace la religión? Alabado sea el Señor. ¿Sabe qué es lo que hace la política? Mueve, impile, incentiva a los hombres a que se arrodillen delante de otros hombres. Así es, amén. Se arrodillan donde los ídolos, donde los santos, donde el Papa, donde el dictador de turno. En cambio, esta persona se estaba arrodillando frente al Hijo de Dios. ¡Qué tremendo, amigo! Amén, amén. Mira, cualquier persona que quiera recibir algo de Cristo tiene que humillarse a Él. Amén, amén. Porque Jesús no es cualquier persona. Jesús es el Salvador. Jesús es el Redentor. Jesús es el Dios encarnado. Jesús es Dios junto al Padre y junto al Espíritu Santo. Y mira lo que hizo este hombre, esta persona. ¿Qué es lo que hizo? Dice la Escritura que esta persona se arrodilló. Señor, Señor, ten misericordia de mi hijo. Gloria Mira a lo que Dios. le dijo a este hombre. Ten misericordia de mi hijo. Es lunático y padece gravemente, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Mira qué tremendo. Así es. Las escrituras aquí en Mateo 17 nos narra que un hombre vio que su hijo estaba con un tormento, con una enfermedad, con una posesión demoníaca, que esa persona lo hacía, querido amigo, vivir momentos de lo más complicados en la parte interna. Así es. Oye, la gente que ha tenido depresión aquí puede decirme, ¿verdad, predicador? De repente los pensamientos se vuelven un tormento. Los pensamientos no me dejan en paz. Los pensamientos no me dejan tranquilo. Gente que tiene que tomar pastillas, gente que tiene pastillas para el ánimo,
pastillas para dormir, pastillas para esto otro. Así es. Oye, y si hay algo que le duela a alguien, ya es cuando un hijo está enfermo. ¿Te ha pasado ver a tu hijo enfermo? ¿Has visto a tu hijo metido en la droga? ¿Has visto a tu hijo metido en la delincuencia? Anda a ver tú las cárceles. ¿Cuántas mujeres que tienen que hacer tremendas colas? Estar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Las tienen que revisar por todos lados. ¿Sabes por qué? Porque la mamá, el papá tiene que ir a ver al hijo. Y el papá y la mamá tienen que sufrir en esa cola. Porque si hay algo que le duele a un ser humano, es ver a su hijo sufrir. Así es, amén. ¡Qué tremendo, amigo! Amén, amén. En el mismo Hospital Sotero del Río tenemos un lugar de oncología, donde hay niños, donde hay adolescentes que están muriendo de cáncer. Y pregúntale tú a ese papá, ¿te gustaría estar mejor tú enfermo antes que tu hijo? Y ese papá, ¿sabe lo que te va a decir? Sí, preferiría yo estar enfermo, preferiría yo estar sufriendo, preferiría yo estar experimentando esto antes que mi hijo. El relato nos enseña que un hombre vio que su hijo estaba siendo atormentado, estaba sufriendo inmensamente porque su hijo se encontraba bajo una presión u opresión demoníaca. Así es, amén, amén. No sabemos cómo este papá fue donde Jesús. No sabemos si alguien le predicó, no sabemos si alguien le dijo, oye, por aquí está Jesús. Pero lo que sí sabemos es que este papá, al ver a su hijo oprimido, a su hijo angustiado, ¿sabe lo que hizo este hombre? Este hombre dijo, voy a ir donde Jesús, y si es necesario que me arrodille, si es necesario que me humille para que Jesús tenga misericordia de mi hijo, lo voy a hacer, porque yo quiero que el Dios de la gloria tenga misericordia de mi hijo. Mira qué maravilloso, amigo. Qué maravilloso es ver cómo este hombre fue donde tenía que ir. Este hombre, querido amigo, fue a pedirle ayuda a Jesús. ¿Cuánta gente, querido amigo, que tiene hijos con vicios, hijos en la droga, hijos en el alcohol, hijos con depresión, hijos con enfermedad, y en vez de ir donde Dios, en vez de ir a la iglesia evangélica, en vez de ir donde el predicador, en vez de ir donde el hombre de Dios, en vez de ir donde la mujer de Dios, en vez de ir a pedirle a un hombre de Dios, a una mujer de Dios que ore, ¿sabe dónde van? Donde los brujos. ¿Sabe dónde van? Donde los chamanes. ¿Sabe dónde van? Donde el espiritista. ¿Y tú crees que el espiritista hace esos trabajos por amor? ¿Tú crees que esa persona le dice, ya, voy a hacerte un ritual y después tú, si quieres, me pagas? No, todo eso tiene un gran valor. Y la gente muchas veces prefiere ir donde está el ocultismo, porque cuando tú consultas a los muertos, cuando tú consultas donde los espiritistas, cuando tú consultas donde los brujos, los chamanes, lo que tú estás haciendo es invocar al demonio, es invocar al diablo. Cuando tú vas donde la gitana, le estás clamando a los demonios, y es por eso que después te sientes peor. Pero escúchame, este hijo hizo algo inteligente. ¡Ay, qué tremendo! Este hombre hizo algo inteligente. ¿Qué es lo que hizo? Fue donde Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Yo quiero preguntarte, amigo, ¿dónde estás yendo en tu necesidad? En tu necesidad, en tu problema, en tu aflicción, ¿dónde estás recurriendo? Así es. ¿Estás recurriendo donde el Hijo de Dios? ¿Estás recurriendo donde Jesús? ¿O estás recurriendo al ocultismo? Así es. ¿Qué es lo que hace el diablo? Y que el Señor lo reprenda. Amén, amén. ¿Sabes lo que hace el diablo? Es padre de toda mentira. El diablo, ¿sabe qué es lo que hace? El diablo te engaña, el diablo te cuentea. San Juan capítulo 10, verso 10 dice, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Así es.
Así es. ¿Qué es lo que había hecho el diablo y los demonios con este hijo? Lo habían atormentado, lo habían hecho pedazo emocionalmente, psicológicamente. Pero ¿qué es lo que hizo el padre? Este padre, ¿qué es lo que hizo? Este hombre salió de la multitud, porque, oye, este hombre tomó la decisión. Este hombre tomó la decisión de salir de la multitud e ir frente a Cristo a buscar su misericordia. Alabados al Señor. Bendito. Dime tú, ¿qué es lo que hace el dinero? ¿Qué es lo que hace el dinero frente a la depresión? ¿Qué es lo que puede hacer el dinero frente a una condición psiquiátrica complicada? ¿Qué es lo que puede hacer los millones por una persona enferma de la mente? No puede hacer nada. Amén, amén. Solo pastillas. Y ahí lo mantienen dopado, ahí lo mantienen ido. Y oye, pero este papá fue inteligente, este papá fue sabio, este papá tuvo luz, este papá entendió que lo que el dinero no podía hacer, que lo que los brujos no podían hacer, el Cristo que predicamos, el Cristo que anunciamos, lo puede hacer, porque Cristo dijo: toda potestad me dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Gloria al Señor para siempre, amén. Mira qué tremendo, amigo. Solamente Cristo, amén. Bendito Dios. ¿Qué es lo que le pidió este papá por su hijo? ¿Qué es lo que le pidió? Misericordia. Amén, amén. ¿Te das cuenta? No, pero un burro no lo puede entender. Eso, ¿sabe qué es lo que? ¿Quién lo entiende? Una persona que realmente está sufriendo. Una persona que realmente se siente superada. Una persona que ha gastado dinero, tiempo. Esa persona puede entender de que solamente hay cosas que Dios puede hacer por el hombre. Así es. Alabados al Señor. ¿A cuánto has recurrido en tu ruina? ¿Has pensado que Dios te puede ayudar? ¿Has pensado que Dios te puede quitar la culpa? ¿Has pensado que Dios puede perdonar tus pecados? ¿Has pensado que Dios puede lavarte con su sangre? ¿Has pensado que Dios puede hacer de ti una nueva criatura? Pero ¿sabes cuál es el problema? Que en la gran mayoría de veces el hombre mira a Dios no como la primera opción, como la última opción. Así es, amén. ¡Qué tremendo, amigo! Hay gente que ha estado en el médico, los médicos le han hecho no sé cuántos tratamientos al enfermo, el psiquiatra le ha dado no sé cuántas pastillas a la persona y ellos ya reconocen que no pueden hacer nada por esa persona, y los médicos llega un momento que reconocen su incapacidad y le dicen a la persona: usted tiene algún Dios, usted tiene alguna creencia, ¿sabe qué? Aférrese a esa creencia, porque nosotros no podemos hacer nada. Así es. ¡Qué tremendo, amigo! Dios muchas veces tiene que llevar al hombre a que reconozca que no puede hacer nada. Su dinero no puede hacer nada, su conocimiento no puede hacer nada, su cultura no puede hacer nada. Y es en ese momento cuando el hombre y la mujer, en su vulnerabilidad, dicen: oye, lo único que nos queda es pedirle a Dios su misericordia. Alabados al Señor, bendito Dios. Este padre desesperado fue donde Jesús. Amén. Fue a pedirle misericordia a Jesús. Y él le dijo que su hijo era lunático y que padecía gravemente. Alabados al Señor. ¿Cuántos padres que ven de repente a sus hijos con una crisis psicológica? ¿Cuántos padres que de repente tienen que hasta amarrar a ese hijo, a esa hija porque es violento? Así es. Oye, ¿cómo sufre ese papá? Amén, amén. ¿Cómo sufre esa mamá? ¿Cómo sufre ese familiar que tiene que cuidar a alguien en esa condición? Así es. Pero ¿sabe qué es lo que es lo más tremendo? Que hay gente que puede estar experimentando ese nivel de
aflicción, de prueba, de angustia, y en vez de buscar el auxilio de Cristo, en vez de alzar los ojos al cielo, como dijo el salmista, alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte de Jehová. En vez de mirar a Dios, siguen mirando la solución en los hombres. Amén, amén. Tenga misericordia. En el nombre de Jesús. Alabados a Dios. Bendito Dios. ¿Cuál era el problema de esta persona? Que era lunática. El hijo de este hombre era lunático. De repente estaba bien, de repente estaba mal, de repente estaba confundido, de repente estaba turbado, de repente estaba afligido. Bendito Dios. Y este hombre sufría un grave, mis queridos amigos, un grave tormento emocional. Así es. Y el padre fue a pedirle a Cristo misericordia. Mira lo que dice: pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar. Así es. Jesús respondió y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo lo soportaré? Tráiganmelo acá. Jesús le reprendió y el demonio salió de él y el niño fue sanado. Y el niño fue sanado desde aquella hora. ¿Te das cuenta lo que sufría este niño, este adolescente? De repente se tiraba al fuego, de repente se tiraba al agua. ¿Has visto que hay gente que tiene tales problemas psiquiátricos que son capaces de flagelarse? Son capaces de dañarse terriblemente. Y este padre angustiado, afligido, buscó el auxilio de Cristo. Fue donde los discípulos, y los discípulos no tuvieron la autoridad espiritual. Pero cuando este padre le pidió a Jesús, Jesús, querido amigo, con toda la autoridad que le dio el Padre de la Gloria, ¿qué es lo que hizo? Dice la Biblia que reprendió. ¿Qué reprendió? Reprendió, querido amigo, a el demonio. Alabados al Señor. Escúchame. Hay cosas que tienen que ver con la parte física. Te puedes tomar una pastilla y eso te va a generar algún alivio o alguna solución. Pero ¿cómo tú combates un demonio? Escúchame, ¿cómo tú combates un espíritu? ¿Cómo tú combates una legión de demonios? Así es, amén. Es algo espiritual. Así es. Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la palabra de Dios. Allá en 1 Juan capítulo 3 verso 8, en la Biblia, en la palabra de Dios, dice la Escritura: y para esto apareció el Hijo de Dios, quien es Jesús, amén, para deshacer las obras del diablo. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo, amigo. Nosotros los cristianos creemos plenamente en una realidad espiritual. Así es. Cuando hay un matrimonio que frecuentemente pelea, discute, cuando hay una familia que constantemente está en una ruina, cuando hay una persona que constantemente tiene que estar de psiquiatra en psiquiatra, de psicólogo en psicólogo, y no lo pueden sanar, el problema allí trasunta, va mucho más allá de algo biológico, físico. El problema que hay allí es que hay espíritus, hay demonios que están destruyendo a esa persona. Amén. Pero ¿cuál es la promesa? La promesa de la Biblia, ¿sabe cuál es? Que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías Todopoderoso, vino a deshacer las obras del diablo. Así es, amén, amén, amén. Gracias, Señor. ¡Qué maravilloso, amigo! Bendito Dios. Bendito Dios. Este padre ya sabía que no podía hacer nada. Este padre ya había reconocido: no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer frente a un espíritu inmundo? ¿Qué puedo hacer frente a un demonio?
El papá ya había reconocido, no puedo hacer nada por mi hijo. Pero escuchó que estaba Jesús. Escuchó que estaba el Nazareno, escuchó que estaba el Mesías, escuchó que estaba el autor de la vida. Y este papá dijo, ahí está mi esperanza, ahí está mi solución, ahí está mi oportunidad. ¿Y qué es lo que hizo? Se humilló frente a Cristo, frente al Hijo de Dios, frente al Mesías. Y el Mesías con autoridad, dice la Biblia, que reprendió al demonio. Amén, gracias Señor. Bendito Dios. Hay gente que dice, no me hable de los demonios, predicador. No me hable del diablo que me da miedo. Bendito Dios. Yo quiero contarte, amigo, que si hay alguien que te odia profundamente. ¿Quién es? ¿Quién es, predicador? Ese es el diablo. El diablo, los demonios odian a tu familia, odian a tus seres queridos. Y el deseo de Satanás, escúchame amigo que estáis tomando la micro, el deseo de Satanás es que un día te mueras sin Dios, es que un día te mueras sin Cristo y vayas a pasar la eternidad en la condenación eterna. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a deshacer las obras del diablo. Dice la palabra de Dios que el ladrón vino a matar, hurtar y a destruir. Y Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Mira qué maravilloso, amigo. Gloria a Dios para siempre. ¿Sabe qué es lo que hizo Cristo? Cristo en esta palabra le devolvió la fe, le devolvió la esperanza, le devolvió la alegría, le devolvió el sentido de vida a ese padre y a ese hijo. Alabado sea el ¿Y sabes qué es lo que quiere hacer Dios en esta noche? Quiere devolverte el sentido de tu vida. Amén, amén. Quiere devolverte el sentido de tu existencia. Y esto no tiene que ver con dinero. Hay gente que tiene millones de dólares y están con una crisis existencial. Están siendo oprimidos por los demonios. Pero Cristo Jesús, amigo, tiene el poder para reprender a demonios, espíritus, principados. El Cristo que predicamos, querido amigo, es el vencedor. Mira lo que dice la Biblia ahí en Colosenses capítulo 2, verso 15. Jesús dijo, Pablo dijo hablando de Jesús, que el Cristo de la gloria venció a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. Amados, Bendito Dios. queremos invitarte a que te vuelvas a Cristo. Ya estamos terminando, amigo. Queremos invitarte a que seas sabio. Señora, queremos invitarla a que sea sabia, a que se arrepienta de sus pecados y confiese a Cristo como Señor y Salvador personal. Gloria a Dios. Predicador, ¿y cómo puedo recibir la ayuda de Dios? ¿Sabes lo que tenemos que hacer tú y yo? Lo que hizo ese padre. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos ante Cristo. Ir donde Cristo y decirle, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi hijo. Ten misericordia de mi esposo. Las mujeres que tienen sus matrimonios destruidos le pueden decir a Cristo, ten misericordia de mi esposo. Los hombres que tienen a su mujer arruinada pueden decirle, ten misericordia de mi esposa. Los que están con problemas diversos, los que sienten que su vida va a la condenación eterna, hoy pueden decirle a Cristo, ten misericordia de nosotros. Gloria a Dios, amén, amén. Alabado sea el Señor. ¿Y sabe qué es lo que dice la Biblia? Jesús hablando dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Mira qué tremendo, amigo. Predicador, ¿y cuánto sale eso? ¿Cuánto hay que pagar? Tú no tienes que pagar nada, porque el Cristo que predicamos pagó el precio
precio en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, amén. Él derramó hasta la última gota de su sangre por amor a tu alma. Él derramó su sangre bendita, su sangre preciosa, su sangre carmesí. Él, querido amigo, murió por nosotros los pecadores. El pecado te separa de Dios, pero la sangre de Cristo te acerca al Dios Todopoderoso. Y si tú recibes a Cristo, Él te da la vida eterna. Alabados al Señor. Queremos animarte.